Muy buenos días, nos encontramos en NotiUPL, tu noticiero del saber. Hoy les habla Evelyn Bautista, quien les trae a usted un tema muy importante que es el empirismo. Pero, ¿qué es el empirismo? Bueno, lo que yo he escuchado es que tiene que ver con todo lo que habla sobre la experiencia de las personas. Pero, ¿qué es mejor para aclararnos este tema que nuestra corresponsal Mónica Perea, que viajó en el tiempo a Inglaterra y a esta época para aclararnos en qué consiste esta corriente filosófica? ¡Vamos! Hola, nos encontramos en Inglaterra en el siglo XVII para conocer de una importante corriente filosófica llamada empirismo. Esta nació en el siglo XVII aquí en Inglaterra como oposición al racionalismo. Inicialmente es una escuela filosófica que piensa que la experiencia es un punto de partida y fundamento último de todo conocimiento. Para el empirismo, la realidad es la base de todo conocimiento. La mente humana debe partir del mundo sensible, es decir, lo percibido por los sentidos, para formar ideas y conceptos. Continuemos en estudio para aprender más sobre esta corriente filosófica. Gracias, Mónica, por aclararnos dónde nació esta corriente filosófica. Pero vamos ahora a hablar de cuáles fueron los principales autores para que naciera el empirismo. ¡Vamos! Bueno, vamos a hablar de uno de los más importantes representantes en el empirismo, como lo es Francis Bacon, que nació en 1561 y murió en 1626. Este filósofo y político inglés fue el primero en decir que tener conocimiento científico apoyado en la experiencia. En este sentido, sentó las bases metodológicas de las ciencias al asegurar que ésta debe fundamentarse en la observación y la experimentación y el procedimiento inductivo. Vamos a continuar observando los otros representantes. Bueno, nuestro segundo representante es Thomas Hobbes. Nació en 1588 y murió en 1679. Es el creador del empirismo británico. Fue un filósofo inglés cuya obra Leviatán, realizada en 1651, influyó de manera importante en el desarrollo de la filosofía política occidental. Es el teórico por excelencia del absolutismo político. Nuestro tercer representante es John Locke. Nació en 1632 y murió en 1704. Fue un médico y pensador nativo de Inglaterra. Fue el primero en desarrollar teóricamente la teoría experimental. Nuestro cuarto representante es George Berkeley. Nació en 1685 y murió en 1753. Fue un obispo y pensador irlandés que desarrolló una corriente filosófica fundamentada en el empirismo, famosa como idealismo o idealismo subjetivo. David Hume nació en 1711 y murió en 1776. Fue un economista, historiador, pensador y sociólogo escocés. Fue el gerente más esencial del empirismo al investigar todos y cada uno de los puntos de la teoría y sistematizar sus razonamientos. Las causas del empirismo inician con la antigua Grecia, donde se da comienzo a hablar del conocimiento empírico como contrapunto del aprendizaje intelectual. Como segundo, las obras clásicas. Sus raíces están en obras de la antigüedad clásica como las de Aristóteles. Como tercer punto tenemos la base. Lo empírico era la base del conocimiento técnico y práctico de los científicos. Como cuarto, la Edad Moderna. El empirismo como corriente filosófica no surgía hasta la Edad Moderna. Y como quinto punto tenemos a Inglaterra como una parte fundamental
en el desarrollo por varios filósofos ingleses y recibió denominación del empirismo inglés. Los fundamentos o los principios del empirismo son el principio del empirista, las experiencias es el origen y el límite de nuestro conocimiento. El principio de inmanencia. Solo conocemos directamente nuestras representaciones mentales, no las cosas. El principio de copia. Todas nuestras ideas son copias de nuestras impresiones. Por tanto, no existen ideas innatas. El principio de asociación de ideas. Las ideas no se encuentran desconectadas en la mente. Las ideas están asociadas, de acuerdo con las leyes de semejanza, contigüidad, causa y efecto. Y por último, tenemos el principio de negación de las ideas generales, del nominalismo. No existen ideas generales y abstractas. Bueno, continuemos en estudio. El día de hoy nos vamos a trasladar a la institución educativa rural Mello Villavicencio, del municipio de Necoclí, Antioquia. Buenos días, muchachos. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Bien, ¿usted? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, hoy vamos a retomar el tema que iniciamos en la clase anterior, que es el... En esta ocasión, la docente va a realizar con sus estudiantes un paisaje, aplicando la técnica del puntillismo, donde con colores van a rellenar cada uno de los espacios de este paisaje. Para ello, los estudiantes utilizan en parte el empirismo. Vamos a ver el ejemplo. Nació en Francia, ¿cierto? Y esta técnica, como hicimos en la clase anterior, por ejemplo, consiste en hacer puntos, ¿cierto? Los cuadros se iniciaron a hacer por medio de colores. El día de hoy vamos a hacer el paisaje en las fechas de trabajo. Pero yo les hago una pregunta. Digamos que este es el río. ¿De qué color pintamos el río? Azul. Azul, muy bien. Listo. ¿Las montañas de qué color las vamos a pintar? Verde. Listo. ¿El tronco del árbol? Verde. ¿Y las ramas del árbol? Verde. ¿El sol? Amarillo. ¿Y el cielo? Azul. Yo les hago una pregunta. Resulta que a ustedes quién les enseñó que el río era azul. En este ejemplo nos damos cuenta cómo los estudiantes automáticamente dicen los colores de acuerdo a la ubicación en el paisaje. Pero la pregunta es, ¿quién les enseñó de qué color iba cada una de estas partes? Como el río. Decimos que los ríos los debemos colorear en azul. Ellos manifestaban que no recordaban quién les había enseñado esto. Pudo haber sido en casa o pudo haber sido su primera profesora de preescolar. Como pudimos observar en el ejemplo anterior, los estudiantes tenían el conocimiento previo del color de cada una de las cosas que le decían a la docente. Esto gracias a la experiencia. En el ámbito educativo, el empirismo da a la ciencia un alto valor como medio superior de adquirir conocimiento, siempre y cuando el aspecto empírico valide el proceso teórico en su fase explicativa de los hechos. En la actualidad, se está privilegiando los procesos empíricos como parte sustancial en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para dar otro ejemplo y dar mayor claridad, tenemos el siguiente. Queremos saber si beber demasiado alcohol empeora nuestras capacidades físicas y psíquicas. Inicialmente utilizamos la observación. Podemos ir a un bar y observar a las personas más ebrias. Analizamos que todas las personas que vimos en el bar que habían bebido demasiado alcohol habían caído al suelo o habían tenido un accidente automovilístico. La teoría
Tras realizar el análisis, generalizamos y afirmamos que todas las personas que beben demasiado alcohol tienen alteradas, ¿sí?, sus capacidades físicas o psíquicas. Continuemos en estudio para mayor información. Bueno, y esto fue todo en NotiUP, pero no nos vamos sin antes dejarles una pregunta a todos nuestros televidentes.